¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, me da gusto saludarlos. Quiero hacer breves comentarios acerca de las medidas arancelarias que Donald Trump pretende aplicar a México. Eh, Créanmelo que ni en Estados Unidos, por lo menos el Partido Demócrata ya ha hecho declaraciones a través de la señora Pelosi, pero además una gran parte de los integrantes del Partido Republicano al que pertenece este sujeto, yo ya lo llamo desquiciado, de Donald Trump, están en desacuerdo con aplicarle medidas arancelarias a nuestro país del 5%. ¿Qué es lo que quiere Trump? ¿Qué es lo que quiere en realidad? Someter a México. Eso es una parte nada más, pero además, ¿qué busca? Es una medida electoral, una medida de carácter electoral, y claro, a nosotros nos tiene a la mano. Toda esa miseria que existe en Honduras, El Salvador, Guatemala, fue creada por regímenes norteamericanos en años anteriores. Ya una vez lo expliqué cuando era presidente de la República de los Estados Unidos, el señor, el general, ay, se me olvida su nombre por el momento, aquel que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí me he de acordar, porque el secretario de gobierno de aquel entonces creó empresas enormes allá en esos países, empresas gigantescas consistentes en sembrar plátanos, frutas, para una empresa que este señor tenía en los Estados Unidos, por eso les llaman repúblicas bananeras, y ahora se espantan porque también impusieron gobiernos autoritarios, gobiernos de asesinos. Pero bueno, eso ya lo comenté en una ocasión. Ahora quiero comentarle esto. Mire, por ejemplo, lo que dice la señora Pelosi, Nancy Pelosi, la demócrata más poderosa del país, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó que esto era una distracción del informe Mueller en referencia a la investigación del presidente y sus secuelas. ¿Qué es lo que se trata? Él trata de desviar la atención porque está siendo sometido a un informe por una serie de corruptelas gravísimas, de conductas, entre ellas evasión de impuestos, de un enriquecimiento ilícito. Entonces Donald Trump pues, nos tiene más a la mano y le exige a México que a como de lugar detenga la migración. Y dice la propia Pelosi, la meta no debe ser castigar a México, porque al castigarlo estaremos castigando a Estados Unidos, y que además no es la manera de tratar a un amigo, porque yo sepa, nunca ha sido amigo los gobiernos de Estados Unidos de nosotros. Ellos van por sus intereses. Pero aquí también tengo otro dato interesante que vale la pena. Dicen que Trump está desesperado ante el evidente ascenso de China, Rusia, India y el número creciente de países que no están dispuestos a acatar las órdenes de Trump, unido a su relativo retraso tecnológico y productividad declinante. El círculo supremacista en torno a Trump actúa cada vez más en forma enloquecida. Es cierto, pero mire, hay algo que es muy importante que yo desconocía. Volviendo, porque se trata de veras de una guerra económica. Dice, la guerra económica, y esto lo declara Alfredo de Sayas, experto independiente de la ONU, dice, la guerra económica, bien entre comillas, los embargos, los bloqueos financieros y los regímenes de sanciones equivalen a crímenes geopolíticos y de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, por cometerse como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, está en una posición de veras de loquito ya, de trastornado mental y emocionalmente. Él quiere votos y más votos,
y más votos. Eh, yo creo que México debe dar una respuesta. Yo entiendo y acepto que López Obrador actúe con prudencia. Eh, una de las características que debe de tener un buen estadista es la prudencia, ciertamente, pero también esto tiene un límite. Todo esto tiene un límite porque si no se convierte en cobardía. Ya desde los griegos se hablaba de la prudencia, de la valentía, de muchos aspectos que debe poseer un político, pero yo creo que ya la respuesta en caso de que se apliquen esas sanciones debe de ser ya no estar con eso de que amor y paz y que yo quiero seguir llevando una relación respetuosa, cordial con nuestros amigos, los estados. No son nuestros amigos los gobernantes que en este momento y los que han ejercido el poder. El pueblo es otra cosa, al pueblo lo manipulan, lo engañan. Por eso es que este señor Trump quiere aprovechar a las corrientes migratorias de un conflicto que gobiernos norteamericanos anteriores, me refiero, que ha tenido, que han estado en el poder. Y ya me acordé, el nombre del general fue el general Eisenhower, cuando llegó a ser presidente de los Estados Unidos, cuando su secretario de Estado, propietario de una empresa frutícola en los Estados Unidos, pues explotaba a esos países y su gran riqueza. Por eso generó esa miseria, esa pobreza, pero además impuso gobiernos títeres que se dieran a los intereses del poder norteamericano, como ahora lo ha hecho con otros países, exceptando Cuba y Venezuela, a quien también quiere cercar económicamente, afectarlos. Pero para no desviarme del tema, ya leí este artículo, el número 7 de la Corte Penal Internacional, que es considerado como un genocidio contra el pueblo, porque finalmente el pueblo va a cargar con las consecuencias. Por eso yo espero que López Obrador, de aplicarse este 5% a las exportaciones de México hacia Estados Unidos, dé una respuesta, no una respuesta de palabras, sino se trata de insultos. No hace falta un vocabulario agresivo u ofensivo. No debemos de caer en lo que está haciendo Trump, pero una respuesta ya de acciones. Yo no sé, dicen que hay un plan B también para imponer aranceles a aquellos estados, a productos que vengan de algunos estados de la Unión Americana que tengan mayor ingreso en nuestro país. Yo creo que debemos estar en torno de el presidente, sí, pero más que nada unidos para defender los intereses de nuestra nación, nuestra dignidad. No es posible seguir soportando y que nos sigan utilizando como un instrumento para que este desquiciado, este enfermo mental del señor Trump y sus secuaces sigan utilizando a México. Quieren que se detenga como de lugar las corrientes migratorias de un problema que ellos generaron, pero además él se enfrenta ya a graves problemas internos, tanto con sus seguidores del Partido Republicano como con los del Demócrata. Ahí están ya las declaraciones de la señora Pelosi. Él está desesperado porque por el crecimiento económico de China, de Rusia, de la India y de otros países que no se han sometido a los intereses de Donald Trump. Así es que yo apoyaré con mucho gusto todo lo que se haga, pero ya con acciones concretas, contundentes, y no seguir esperando a que este señor siga golpeando y ofendiendo al pueblo de México. No nada más es al presidente. Si el presidente se debe, pues allá él. Pero hay que recordarle a López Obrador que él no se representa a sí mismo. Él es el representante del gobierno de México. Repito, no se trata de asumir actitudes de balandronadas, como él lo dice, ni de insultar a Trump, no, de acciones contundentes, eso que llaman la estrategia espejo.
tú me haces esto, yo te lo reviro también imponiendo aranceles como lo hizo China y Rusia a los Estados Unidos, porque Trump está desquiciado y un desquiciado como Trump, desesperado por ganar otra vez las elecciones, acude a lo que sea, es capaz de generar guerras, de generar todo lo que sea necesario para él en lo personal seguirse en el poder por los años que sea necesario. Así es que pues hay que estar muy al pendiente de cuál va a ser la situación. Mire, la luz del mundo envuelta hace años en escándalos. No voy a leer toda la nota, nada más dice, la Iglesia La Luz del Mundo ha estado envuelta en acusaciones de delitos sexuales por años. Sus tres máximos representantes, Eusebio Joaquín González, Samuel Joaquín Flores y ahora Nazón Joaquín García, han sido señalados de cometer actos de este tipo. Aquí lo grave que yo censuro es porque es en Estados Unidos en donde sí proceden y aquí no se le hace absolutamente nada. Nunca se procedió, inclusive hasta le prestaron el Palacio de Bellas Artes. Claro, ahora todos niegan que haya habido una intervención del gobierno federal o de diputados o de senadores de Morena para que ahí fueran a hacer una actividad cultural, una evento operístico, pero que al final de cuentas pues se convirtió en un culto a la personalidad de este señor que se siente depositario de la verdad de Cristo. Repito, y ayer lo dije, no estoy en contra de ninguna religión, eso es respetable. Estoy en contra, así como lo hice en su oportunidad, de las marranadas, de las porquerías que hizo en nuestro país y fuera de él Marcial Maciel de Collado, que lamentablemente es de origen michoacano, ahora también estoy en contra de esto, y más del gobierno, que el gobierno de México no sabía lo que hacía en su época Marcial Maciel. No hubo denuncias públicas, no se escribieron libros por quienes fueron niños entregados a la custodia de los legionarios de Cristo, y ahora con este caso de La Luz del Mundo, pero aquí no se procede, como también en el caso de este señor Eduardo Medina Mora. Él fue impuesto por Enrique Peña Nieto como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin haber trabajado nunca en el Poder Judicial de la Federación. Que yo sepa, nunca fue juez de distrito, magistrado de un tribunal unitario o de un tribunal colegiado, y lo hizo ministro de la Corte. Pues ahora resulta que en Estados Unidos y en el Reino Unido, no en México, le están investigando porque ha hecho depósitos, transferencias por más de 103 millones de pesos. Sin embargo, en México solo reportó Hacienda ingresos por 26 millones. Desde luego que esto también debería ser investigado por las autoridades mexicanas. Y ya para cerrar, hay un señor que me manda una nota respetuosa. Me dice que qué clase de profesor soy cuando nada más hablo, cuando me referí a las enfermedades que trajeron los españoles a México, cuando nada más me referí a eso, pero que no hablo de las atrocidades que cometieron nuestros antepasados. Me refiero a la época prehispánica, que cometieron en agravio de indígenas o de pueblos originarios también. En mi libro lo menciono, y mañana, a ver si me da tiempo, voy a darle lectura a lo que escribí en mi libro de los castigos severos y brutales que imponía, por ejemplo, el rey Nezahualcóyotl, y también en el imperio azteca y también el pueblo maya. No me voy a quedar callado, porque es aceptar lo que este señor me dice en su mensaje, a que le agradezco que me haga eso, porque me obliga a mostrarle y decirle de qué página puede buscar en mi libro, cuando hago referencia también a las atrocidades, a las brutalidades que cometían los reyes y emperadores aztecas, mayas, texcocanos en contra de su pueblo. Lo voy a leer y voy a mostrarlo, está en el libro, y si usted, señor, que no me acuerdo cómo se apellida, lo quiere leer,
pues está en internet, está mi libro, La prisión en México se llama, y con esto me despido, mucho gusto. Síganme por favor mandando sus correos, se los agradezco mucho, pero también ayúdenme suscribiéndose a mi canal y buenas tardes.